Quería empezar por agradecer a Rafa Valladares por estar aquí con nosotros, porque es un gran privilegio volver a tenerlo aquí y volver a beneficiar de su conocimiento, de todo lo que él ha aportado para la historiografía ibérica y europea en los últimos 20 o 20 y pico años, ¿no? ya bastante tiempo. También me toca agradecer a la Embajada de España en Lisboa, que ha apoyado de forma muy generosa e inmediata la edición de este libro. Es un libro importante y por lo tanto creo que hay que destacar la disponibilidad de la Embajada a apoyar esta obra y contribuir para que el público, no solamente portugués, pero mucho más internacional, pueda acceder a trabajos que ya eran conocidos, pero que ahora se republican y con una coherencia y con una lógica que los vuelve aún más fuertes. Estamos delante de un libro, como acabo de decir, que me parece muy importante, porque es producto de un historiador que tiene grandes responsabilidades en la renovación de lo que es nuestro conocimiento sobre la historia de Portugal y de España en los siglos XVI, XVII y también parte del XVIII. Cabe destacar y acordar que Rafael Valladares, desde los años 90 del siglo pasado, o antes incluso, finales de la década del 80 del siglo pasado, pues está llevando a cabo una investigación persistente, erudita, sistemática, innovadora, porque estamos delante de un historiador que tiene una capacidad muy singular de desvendar fondos documentales que no se conocían, hasta conocer y dominar masas de información enormes a partir de documentación, pero también una historiografía muy amplia. Y ese es otro aspecto que me parece importante destacar. Estamos delante de un libro de historia global, en el sentido más amplio del término, pero también en la acepción más estricta que en los últimos años se ha dado este concepto. Rafael Valladares siempre desde el comienzo, y yo lo conozco desde ese periodo, 90-91, 88. 88. Bueno, siempre me impresionó por su capacidad, aparte de lo que acabo de decir, de manejar archivos, historiografía y unas masas de información impresionantes y unos cuadros de sincronía entre los acontecimientos que siempre me impresionó su capacidad de ver varios procesos históricos a desarrollarse desde diferentes puntos de observación, ver la conexión entre ellos. Bastante tiempo antes de se hablar de historia conectada, ya Rafa lo hacía de forma bastante fluida y cotidiana, sin necesidades de grandes declaraciones en favor de esto o de otro tipo de historiografía. Una historia comparada también, pero una historia muy interactiva entre mundos políticos, el portugués, el de la monarquía hispánica, pero también el conjunto de lo que era el paisaje político de Europa occidental. Pero además de eso, y como ya se fuese poco, también ha sido muy responsable, a mi juicio, para llamar la atención a otra dimensión fundamental, que es la importancia de pensar Portugal, la monarquía hispánica y su devenir histórico, teniendo en cuenta lo que es su proyección imperial. Es decir, me acuerdo perfectamente que en los primeros trabajos que Rafa dedica a Brasil o a determinados contextos en Asia o incluso algunos temas en la África subsahariana, que de repente abre un campo que estaba bastante olvidado, porque era una historiografía muy de innovación, de perspectivas, pero quizás
demasiado centrada en el mundo ibérico, en el mundo europeo, en el mundo de la corte, y Rafa muestra que, claro, esas dimensiones son fundamentales, pero tener en cuenta también horizontes mucho más amplios, grupos que circulan mucho más, espacios que influyen mucho más en la dinámica de la corte, y no solamente mirar luchas de facciones o clientelas dentro del espacio cortesano. Entonces, en lo que respecta a Portugal, fundamental me parece también para conectar los estudios sobre el Portugal peninsular y los estudios sobre el Portugal peninsular. Ya sabemos que igual que en España existe una fractura, una división entre los que trabajan historia europea y los que hacen historia de América. Aquí tenemos, o teníamos desde hace algún tiempo y bastante inculcada en la forma de trabajar de los historiadores, una división similar entre los que se dedicaban al Portugal peninsular y a los que se dedicaban a la expansión y al mundo imperial portugués. Rafa rompió con eso y también nos ha dado una estupenda lección historiográfica de historia, una historia y una aportación mucho más integrada, mucho más ambiciosa y claro, mucho más difícil, porque lo que Rafa hace es una historiografía con un grado de dificultad mucho mayor, porque implica dominar contextos mucho más amplios, tradiciones historiográficas también mucho más diversificadas, masas de documentación de archivo que suponen salir de los archivos que están más cerca e irse a Río o irse a archivos que no son tan asequibles, conectar tradiciones historiográficas que no dialogaban. Entonces todo eso lo hizo, y creo que este libro lo presenta de forma muy clara su planteamiento global desde Asia al mundo atlántico, y también la importancia de conectar, de ver de forma articulada las dinámicas de América portuguesa y las dinámicas de América española, que también salen por aquí, ¿no? Y también en otras publicaciones en que Rafa ha colaborado en los últimos años. Entonces, estamos, como acabo de decir, delante de un libro que es también, me parece, una muestra del potencial de Rafael Valladares como historiador desde su comienzo. Una de las cosas que también más me gusta en este libro es que es también bastante una síntesis de su trayectoria, porque tenemos trabajos que tienen mucho que ver con... Yo preparando esta presentación intenté ver un poco cómo caracterizar la trayectoria de Rafa hasta ese momento, porque es todavía joven, entonces tenemos todavía unos 40 o 50 años de trabajo, entonces este es un primer balance, ¿no? Entonces yo identifiqué 6 principales líneas de trabajo que no son necesariamente fáciles, o una más centrada, que es muy inicial, en la guerra de la restauración y la dinámica política, el cotidiano de la guerra, la propaganda entre los soldados, formas de movilización, y en esto pienso, hay trabajos sobre esos temas en este libro, pero pienso también en obras fundamentales como Felipe IV y la restauración de Portugal de 94, o La guerra olvidada, Ciudad Rodrigo y su comarca durante la restauración de Portugal de 98, o Teatro en la guerra, de 2002, un libro muy novedoso y con material que no se conocía, mucho material que no se conocía, de cómo el teatro ha sido utilizado para movilizar, para mantener el ánimo de las tropas que combatían en Portugal, y la constante capacidad de mirar los procesos que está estudiando desde diferentes perspectivas. Entonces, un primer ámbito de trabajos que están bien representados aquí tiene que ver con, a mi juicio, con estas obras que acabo de mencionar y que me impresionaron siempre mucho cuando la primera vez que las leí, y a las cuales vuelvo muy a menudo. Después también hay conjuntos, hay preocupaciones en el trabajo de Rafa que pasan por explicar el post-1640. O sea,
cómo se dio y por qué se dio en 1640, sin duda, pero quizás más aún qué ha pasado en el post-1640. Hemos visto ya la guerra, claro, pero también el contexto internacional los procesos de ruptura, pero también hesitaciones entre los portugueses, algunos que se van a Madrid, a otras ciudades de España, el difícil camino hacia la paz. Sus páginas sobre el tema son magistrales, y también llamar la atención, que ha sido él quien lo hizo, al periodo post-1668 hasta la Guerra de Sucesión. Es decir, Rafa también tiene el mérito de romper con la cronología más convencional y nos obliga a pensar estos temas en una perspectiva mucho más amplia y que los problemas no terminaron en 68, 70, problemas o los lazos también. O sea, es un análisis que siempre admite esa doble dimensión de tensión y conflictos de una parte, pero también muchos lazos, mucha hesitación, muchas identidades compartidas, pero también qué hacer en esos momentos de ruptura. Y por ejemplo, en su magistral libro La rebelión de Portugal, Guerra y Conflicto y Poderes en la Monarquía Hispánica, de 98, que es su tesis de doctoral, creo que es donde todo esto aparece de forma más sistematizada, profundizada y rompiendo con lo que se conocía y abriendo un abanico de posibilidades enorme en términos de pensar los lazos entre Portugal y la monarquía hispánica post-1640. Pero el antes de 1640 también está muy presente en sus trabajos, y aquí pienso y este sería el tercer tema de su trabajo, el epistolario de Olivares y el Conde de Basel, una importante colección documental, pero con un estudio muy importante también, encuadrando y contextualizando esa documentación, o Banqueros y Vasallos, Felipe IV y el Medio General, de 2002, también mirando la crisis de la monarquía y el aumentar de la tensión a partir de la dinámica fiscal y sus repercusiones políticas. Cuarto ámbito, mundo asiático. Durante la Unión Dinástica, Castilla y Portugal en Asia, Declive Imperial y Adaptación de 2001. Un libro que me parece muy importante, y estaba comiendo el otro día con Jorge Flores, otro experto en esos temas, que confirmaba que es un libro que rompe con una rutina de la historiografía portuguesa dedicada a los portugueses en Asia, mirarlo de forma muy eurocentrada, muy lusocentrada y sin tener en cuenta marcos y contextos mucho más amplios en que se insertaban esas dinámicas de relación entre portugueses y castellanos en los múltiples contextos asiáticos que Rafael Valladares analiza. Un libro que me parece sumamente importante y con un grado de innovación y con una investigación y una creatividad intelectual una gran originalidad. Es decir, un libro que no me canso de recomendar y de destacar como algo que se distingue de mucho de lo que se había hecho antes y marca una otra forma de mirar lo que puede ser esa interacción hecha de colaboraciones, pero también de tensiones y desacuerdos entre portugueses y castellanos en el marco asiático. Quinto de los 6 temas que yo he destacado, repensar el inicio de la unión dinástica en llave de conflicto, ¿no?
y aquí me refiero, claro, al libro La conquista de Lisboa, violencia militar y comunidad política en Portugal, de 2008. Un libro que también viene con la intención de intervenir historiográficamente para llamar la atención a la dimensión de conflicto civil, de ruptura del orden comunitario que supone el momento de la crisis de la dinastía de Avís, la invasión, la operación militar de las fuerzas de Felipe II y la dimensión más violenta y de conquista, y de hecho el término conquista en el título tiene una carga de intencionalidad muy fuerte. Me parece también otra obra que hay que destacar y que viene muy en un momento oportuno en que estamos, digamos, bueno, se publicó 2008, como el tiempo pasa, ¿no? Ya casi 10 años, ¿no? Pero es un libro que llama la atención para otras formas de hacer política que durante unos años terminamos no mirando tanto. O sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el grado de Historia aquí en esta facultad, cada semana se publicaba un libro sobre la cultura popular o política del pueblo. O sea, estaba muy de moda estudiar formas populares de actuación política y de oposición política, de crítica, pero eran formas populares muy colectivas, no había estudios, tirando quizás el estudio de Carl Ginzburg, muy famoso, pero no había muchos estudios sobre trayectorias individuales, es más bien el pueblo como entidad. Y de repente se olvidó, después de años publicando miles de libros y artículos sobre el tema, se pasó a la corte, estoy simplificando un poco, claro, pero se pasó a la corte y bien, porque hacía falta conocer mejor el mundo del cortesano y se pasó, digamos, no sé, 10, 15 años trabajando de forma muy intensiva el mundo cortesano y sus dinámicas propias, las noblezas cortesanas, las élites cortesanas. Muy bien, hoy estamos mucho mejor apetrechados para entender ese nivel de la lucha política, pero se perdió un poco de vista esa dimensión más de otros grupos, no necesariamente popular, ¿no? Pero de otros grupos, de otras voces, de otras formas de pensar, de hacer política, y este libro viene en el momento justo en que se siente esa falta de entrar o volver a otras formas del político, pero es ya un libro de 2008. Y por último, bueno, se podría aquí quizás incluir como tema que va volviendo y que hoy mismo volvió, que es el tema de la obediencia, ¿no? Que por lo visto ya veo que es algo que aparece, y ahora entiendo, revisitando algunos de sus títulos, entiendo que de hecho el tema de la obediencia no es tan nuevo, no es tan nuevo, pero explicitarlo así como centro, eso sí ya es otra cosa, ¿no? Pero quizás esto se aplica también al sexto tema o preocupación de Rafa, que es mucho más contemporánea, que es el revisitar del tema del valimiento, ¿no? A partir del estudio de la trayectoria individual de don Luis de Haro, que ha producido ya el volumen editado magistralmente editado por Rafa Valladares, El mundo de un valido, don Luis de Haro y su entorno, de 2016, y que parece, esperamos, va a producir una biografía de don Luis de Haro que todo el mundo habla, ¿no? que será un momento. Entonces, estos 6 temas, guerra de la restauración pós-1640 de una parte, luego toda la dinámica entre 1640 y 1700 y picos, digamos, la guerra de sucesión. El tercer tema, la agitación y la tensión social de los años 30, o sea, el antes de 1640, y después el funcionamiento de la Unión a partir de distintos puntos de vista, pero la realidad imperial y sobre todo Asia y Brasil también entrando bastante. El quinto, el repensar del inicio de la unión entre Portugal y la monarquía hispánica a partir de un estudio del periodo
entre 1578 y 83 y el valimiento a partir de Don Luis de Haro. Este sería, digamos, sí, más o menos me han pedido para hablar de tu obra, entonces esta sería mi propuesta es siempre temerario hacerlo en frente al propio, ¿no? Y cada uno tiene su lectura, pero es lo que me ocurrió hacer. Terminando, este libro creo que es una síntesis muy buena de los varios temas que acabo de presentar. Creo que tenéis aquí, algunos ya conocéis el libro, otros quizás van a conocerlo ahora. Es un libro que tiene trabajos que son representativos de estas y de otras muchas temáticas que han ocupado y preocupado a Rafael Valladares en su labor historiográfico. Están ahora concentrados y organizados de una forma muy coherente que les da aún más fuerza, me parece. Son trabajos que como acabo de subrayar, tienen una componente de reflexión teórica metodológica fuerte, aunque a veces no sea el propósito inicial, pero siempre hay esa componente. Es un contributo fundamental para pensar cómo funcionan las formaciones políticas en la época moderna. Estamos aquí delante de trabajos que piensan la monarquía hispánica y el encaje de Portugal en la monarquía hispánica, pero al final nos enseñan mucho sobre lo que puede ser la construcción de una formación imperial en los siglos XVI y XVII, cómo funcionan sus límites, sus problemas internos, formas de contestación del orden, de la autoridad, resistencia, etc. O sea, en ese sentido es un libro importante también para la historiografía de los imperios. Y por último, y no puedo dejar de hacer una referencia a lo que está ocurriendo hoy, estamos en finales de octubre de 2017, esto va a quedar grabado, entonces hay algo de documental en esto. Es un libro que nos ayuda mucho a entender lo que está ocurriendo en España en la actualidad, con lo cual le doy las gracias una vez más a Rafael Valladares por su disponibilidad para estar aquí hoy con nosotros y por ter querido ofertarnos a CHAM esta obra tan valiosa. Muchas gracias. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Xan, pela amabilidade e generosidade deste centro, por ajudar-me a chegar um bocadinho mais perto de todo o meu público. Obrigado à Embaixada Espanhola, muito generosa, e obrigado a Pedro e a todos os colegas que durante estes últimos quase 30 anos me ajudaram a perceber um bocado melhor um país que agora é muito mais conhecido em Espanha, mas quando eu era um rapaz de 26 anos, quando cheguei a Lisboa pela primeira vez, não falava a palavra de português. Sempre digo que não estudei nunca português, sim estudei, mas não oficialmente. Comprei uma gramática portuguesa e passei os primeiros 3 meses em Lisboa a ouvir televisão, rádio e a estudar e a falar com os meus amigos. E pouco a pouco, obviamente, percebi que este país era um verdadeiro regalo, como vizinho para a Espanha. É um regalo. Felizmente, a situação não está bem. Sabemos que o período da chamada monodinástica é um dos períodos historiográficos melhor conhecidos atualmente pela historiografia, e isto não é uma casualidade. Isto é o fruto final de um trabalho que temos feito uma geração inteira. Mas devo dizer que o mérito é mínimo. Eu tenho tido muita sorte. A minha geração, durante os anos 80 e primeiros anos 90, teve a fortuna de desfrutar o primeiro Programa Nacional da Ciência aprovado pelo governo de Felipe González em 1985. Foi a partir daquele momento que em Espanha começou realmente um programa científico estável. Estável é uma palavra que não se em Portugal, em Espanha era quase desconhecida para falar de ciência. Graças àquele programa,
começou um sistema de bolsas para investigar de caráter pré-doutoral, e depois pós-doutoral, e depois contratos. E graças àquela situação, a minha geração pudo, digamos, desenvolver um trabalho minimamente normal no mundo científico. Portanto, o primeiro mérito não era realmente pessoal e geracional, foi de um governo que teve a preocupação de dar um marco estável. Segundo, acho que era muito mais fácil investigar sobre Portugal naquela altura que hoje. Por quê? Porque o vazio era enorme. Estava tudo por fazer. Tudo, praticamente tudo. Eu tive a fortuna de contactar com Pedro Cardini, do grupo de António Manuel Espanha, que estava naquele momento muito interessado em conectar as historiografias peninsulares. De um ponto de vista muito concreto e particular, mas realmente foi com ele como começou o mundo académico espanhol e português a estabelecer nas ligações que até aquele momento não eram muito habituais. Portanto, esse é um contexto que explica, digamos, ou facilita perceber um pouco que hoje este livro está acima da mesa. Gostaria de dizer uma ou duas coisas mais. Pedro aceitou porque não utilizou durante esta apresentação agenda de amizade, obviamente, a palavra lusitanista. Porque eu não me considero lusitanista. Sempre digo que para mim o lusitanismo, podemos dizer, é só um instrumento, não é uma finalidade na minha maneira de perceber, de conceber a história. O lusitanismo, o meu lusitanismo, caso de existir, é um instrumento essencial que utilizei e continuo a utilizar para perceber ou para chegar à verdadeira finalidade do meu trabalho, que é chegar a perceber a natura de um sistema imperial que casualmente é o hispânico. Este é o meu objetivo, perceber como foi construído, como evolucionou e finalmente como acabou. Não é fácil. Nenhuma estrutura imperial é fácil de conceber, de explicar, de analisar. Nenhuma. E esta, a hispânica, teve um conjunto de peculiaridades que eu ainda não percebo totalmente. Este livro é uma contribuição para tratar de compreender, de perceber algumas coisas. Não todas, algumas, espero. Finalmente, acho que o tema do valimento, que Pedro señalou como o último que estou agora a tratar de estruturar mentalmente, através do filo condutor, que seria a biografia política do Valido, não é o meu último tema, é o primeiro. Eu queria começar a minha tese doutoral fazendo a biografia de Dom Luís de Alva. Estou a falar do ano 1987. Naquela altura, o livro, o sucesso de Eliot sobre o Duque de Olivares era para todos nós a obra maestra. E todos queríamos ser como Eliot. Era um maestro. E ainda um maestro. Percebi rapidamente, depois do primeiro ano, que era impossível para um rapaz de 26 anos, 25 não, eu tinha 23 anos quando comecei a investigar, era impossível desenvolver um problema daquela altura. Obviamente encontrei o tema da rebelião de Portugal, que permitia, graças à cronologia que ocupava, estudar e analisar os mesmos anos do valimento de Dom Luís de Alva. E ainda estou instalado nesta problemática. Graças a Portugal, espero chegar a perceber a Dom Luís de Alva. A vida, se diz em Espanha que la vida son los planes que nunca hicimos. Eu nunca pensei
que empezando por Haro terminaría con Portugal, e agora, gracias a Portugal, espero terminar con Don Luís de Haro. Este foi o jogo, digamos, historiográfico da minha evolução. Adoro Portugal, adoro a história, é um país com uma personalidade única, e isto para um historiador é seguramente a coisa mais fascinante que podemos dizer. Uma última aponte. Os 16 artículos deste livro estão dentro da etiqueta da história global. Eu não gosto muito das etiquetas, ou para dizer melhor, gosto de todas. Acho que cada corrente historiográfica sempre oferece um contributo, um pouco de luz. Nenhuma é absolutamente a melhor, mas todas, no conjunto, podem aportar. Quando chegou o momento de reunir estes artículos, que era uma maneira de dizer esta parte, digamos, esta fase da minha carreira científica deve não finalizar, mas sim, pelo menos, deixar um pouco de tempo para outras coisas, não sabia que título devia pôr a esta coleção, a esta recopilação de textos. E pensava que, dado que a história global me gostava, e que se estava a falar durante estes últimos anos da história global através de Espanha e Portugal, poderia ser uma opção. Mas era uma opção com um determinado risco. Um risco de oportunismo. E oportunismo, sobretudo, que em Espanha poderia ser, digamos, ajudado pela tendência espanhola a ser muito esnovista, historiograficamente. Os países que têm complexo de não ter desenvolvido uma historiografia de vanguardia, normalmente temos a tendência, para falar em espanhol, a ser esnovistas, a seguir todas as novas correntes para demonstrar que somos capazes de ser vanguardistas. Isto levou a paralisar este projeto de recopilação durante quase 3 anos. 3 anos porque não queria saber o que era a história global realmente e se podia aplicar esta etiqueta para a recopilação de textos. O resultado daquele exercício mental ia ser um livro chamado O que é a História Global. Esse livro não foi finalizado, mas chegou à crise econômica. Nenhuma editorial queria publicar o livro. O livro foi transformado em um artículo de quase 60 páginas, que é o artículo que abre este livro. Ao final, quando se publica um artículo, um capítulo de 60 páginas, não é um artículo e não é um livro, é uma coisa quase impossível de ler. Mas acho que, soltanto com a leitura deste capítulo, poderá ficar claro, que, desde o meu ponto de vista, a história global é porque a história de Espanha e Portugal, juntos, pode ser um filo condutor fantástico para ser autêntica história global. E por autêntica história global, percebo uma história globalista que não utiliza a etiqueta de global para refazer e reconstruir de novo uma historiografia nacionalista. Não se trata de saber se Portugal ou Espanha foram quem foi mais globalista respeito um do outro. Não. O globalismo não pode ter etiquetas nacionais. E isto é o que trato de explicar nesse primeiro artigo. Portugal, se chama a história global é a monarquia hispânica. Acho que é a melhor apresentação que eu podia oferecer para perceber melhor o objetivo deste livro. Muito obrigado sempre a todos, muito obrigado a Portugal e esperemos que os novos tempos historiográficos sejam tão felizes como tem sido para a nossa geração. Muito obrigado.